Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes a través de este medio para poder predicar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante al cual yo suplico toda tu atención. El tema será: ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestro destino después que un día tú y yo partamos de la tierra? ¿Qué es lo que la Biblia dice de un lugar llamado cielo y de un lugar llamado el infierno? ¿Son estos dos lugares reales? ¿Será que cuando las personas mueren se dirigen a uno de estos dos lugares? Bueno, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Escritura también nos enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En una ocasión también nuestro Señor Jesucristo, hablando de Él mismo, dijo lo siguiente en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Todos estos pasajes, mis amados hermanos, nos describen de un juicio que se llevará a cabo en el futuro. ¿Cuándo será este juicio? No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Pero lo que sí nosotros estamos seguros es que un día, mi amado hermano, dejaremos esta tierra. Un día tú y yo dejaremos de existir y estaremos de pie delante del Todopoderoso, delante del trono de Dios, y entonces escucharemos las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O bien escucharemos las palabras que Cristo mismo dijo también al siervo inútil: echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en esta mañana yo quiero que pensemos en esas cosas que tienen que ver con la eternidad, esas cosas que tienen valor. ¿A dónde iremos después que partamos de esta tierra? ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esos lugares como el cielo y el infierno? Y este es un tema de mucha seriedad en el cual debemos meditar, porque un día tú y yo vamos a dejar esta vida. ¿Por qué? Porque esta vida es muy corta, esta vida pronto se acaba. La Biblia dice: ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia también nos enseña en el Salmo 90, versículo 10, que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y es trabajo, porque pronto pasan y pronto volamos. Interesante cómo lo describe el salmista, o cómo describe nuestra vida el salmista. Dice que pronto pasa y pronto volamos. Y al saber nosotros que tenemos tan poco tiempo aquí en la tierra, nosotros debemos saber vivir nuestros días de la mejor manera.
¿Y cómo debemos vivirlos? Como dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, mi amado hermano y amigo, tú y yo necesitamos sabiduría, pero no sabiduría del mundo, sino esa sabiduría que viene de Dios el Padre, esa sabiduría que viene de lo alto y esa sabiduría que se nos ha sido dejada en la palabra de nuestro Dios. Y todo esto nos debe de llevar a pensar y a preguntarnos qué estoy haciendo para la eternidad. ¿Estamos invirtiendo de nuestro tiempo para llegar o entrar a la eternidad? ¿Te has puesto a pensar cuál es el propósito principal de mi vida? ¿Fuimos acaso creados solamente para vivir en la tierra 70 años? ¿Será eso el todo de nuestra existencia? ¿Acaso tenemos solamente una oportunidad para tomar el camino correcto y asegurarnos que si un día terminan mis años aquí en la tierra, estaré en la presencia de Dios en un lugar llamado cielo? En esta mañana yo quiero que presten mucha atención de lo que la Biblia describe como infierno. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre ese lugar llamado el infierno? Lo cual muchas veces se describe como un lugar de tormento, como un lugar de aflicción, como un lugar de destrucción, un miedo aterrador. Y claramente la Biblia nos advierte lo que no deberíamos estar haciendo para no llegar a ese lugar. Pero a la misma vez vamos a hablar de un lugar también llamado cielo. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre ese lugar que se describe como hermoso y donde se nos anima a vivir correctamente delante de Dios para disfrutar de la belleza y el esplendor de ese lugar llamado cielo, en el cual estaremos con nuestro Señor Jesucristo, con Dios eternamente y para siempre? Así es que, mis amados hermanos, dirijamos nuestra atención en la Biblia a ese lugar en el que todos hemos escuchado más de una vez y que se conoce como el infierno. Vivimos en un mundo en el que la gente no le gusta mencionar o pensar en la idea del infierno. Pero no pensar en esas cosas es fallar en una parte importante de nuestra vida cristiana. Si Dios dejó eso escrito en la Biblia, es para que tú y yo sepamos lo terrible que es ese lugar. Si nunca presto atención de ese lugar, las consecuencias podrían ser muy trágicas. Si no vivo haciendo el bien y no vivo una vida recta delante de Dios, entonces existe la posibilidad de que pueda ir a ese lugar llamado infierno. Y cuán terrible es ese lugar en el cual la Biblia dice que el que entra allí nunca jamás puede salir. Es una prisión eterna. Pero mi deseo en este estudio no es desanimarte, sino animarte a hacer aquellas cosas que agradan a Dios para que nunca despiertes en ese lugar de tormento. Yo quisiera mostrarte un pasaje en la Biblia de un hombre quien fue a un lugar llamado el Hades, conocido como un lugar de tormento, el cual es un indicativo al infierno mismo. Y se encuentra en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, el cual dice de la siguiente manera: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham,
y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué relato más interesante el que encontramos en los versos que acabamos de leer. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que todo lo que acabamos de leer no se dijo solo para llenar una página más de la Biblia. Eso quedó escrito allí para nuestra enseñanza. Dios quiso dejarnos algo muy importante en lo que debemos meditar. Así que tratemos de ver algunos detalles de ese relato. Y mi intención no es dar un estudio detallado del tema, sino solamente tocar ciertos puntos que yo considero llamarán nuestra atención. Mi estudio aquí no se trata del infierno ni tampoco del cielo. Mi estudio aquí en esta mañana trata de dónde pasarás la eternidad el día que tú partas de esta tierra. Y esta es una parábola. Las parábolas tienen la intención, mis amados hermanos, de enseñarnos una cosa, una verdad. Y la verdad que se muestra claramente en esta parábola es que un día vamos a morir y nos vamos a encontrar en uno de los 2 lugares, ya sea el cielo y el infierno. Y esta parábola podemos dividirlas en 2 partes. En la primera parte, donde se muestra a un hombre rico y a un hombre pobre, los 2 viviendo en la tierra, uno teniendo de sobra y el otro pasando muchas necesidades. La otra parte es que los vemos ya que han partido de esta tierra y cada uno de ellos se encuentra en lugares diferentes. ¿Qué es lo que sabemos de esta persona que se menciona aquí como el rico? ¿Por qué es que él se encuentra en ese lugar? Lo que sabemos es que durante su vida en la tierra él gozaba de muchos bienes. A él no le faltaban las cosas materiales. El pasaje está diciendo que era rico. Su confianza seguramente estaba en sus riquezas. Su sabiduría no era la que viene de Dios, sino posible la del mundo. Y en su sabiduría él rechazó la sabiduría que viene de lo alto, la que viene de Dios y la que se encuentra en su palabra, en la Biblia. Pero el relato nos dice allí que murió y que despertó en un lugar de tormento terrible e insoportable. Mira lo que dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En la Biblia, mis amados hermanos, hay 3 palabras que describen al infierno. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos al Seol, esta palabra. En el idioma hebreo se refiere al sepulcro. En el libro de Job le llama tierra de las
tinieblas, tierra de oscuridad, tierra de sombra de muerte y densas tinieblas. Pero en el pasaje que estamos leyendo se describe como el Hades, en el griego, que se refiere al lugar en el cual los espíritus de los muertos descansan y donde esperan el juicio de Dios. Y por último, encontramos otra palabra que se llama o se describe como el Gehenna, lo cual se refiere al lugar del castigo de los malos, lo que nosotros conocemos como el infierno. Y según la Biblia, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero también para todos aquellos que rechazan a Dios, para todos aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo. El infierno, mis amados hermanos, es un lugar muy temido. Aún Cristo Jesús dijo, Mateo 10, versículo 28, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un lugar de destrucción. Y lo que nos describe esta parábola es que este hombre se despertó y estaba consciente. Él había muerto aquí en la tierra, sus años, sus días, su vida había terminado, pero despertó en otro lugar. Él podía ver, él podía sentir y él estaba experimentando un dolor insoportable. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que hay mucha gente que padece de enfermedades? Su mente es atormentada físicamente y muchos desean hasta la muerte, pero todavía están viviendo. Imagínate tener tanto dolor que quisieras que el día se termine, pero te das cuenta de que eso es de continuo y es para siempre. Mi amigo, esa es la idea del tormento, de ese dolor insoportable, de esa angustia, la cual es por toda la eternidad. ¿A quién le gustaría vivir en un lugar así? Yo me imagino que a nadie. Otro detalle que nosotros encontramos en este pasaje es que la Biblia nos enseña que era un lugar de fuego inextinguible. Mira lo que dice el capítulo 16, verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre está desesperado y posiblemente gritando con todas sus fuerzas y diciendo: Padre Abraham. Él estaba buscando, aunque fuera una sola gota de agua, para calmar su sed. Esto nos muestra, hermanos, la angustia, el dolor que estaba sintiendo esta persona, la necesidad de calmar esa sed. ¿Has tenido sed alguna vez? Y a veces un vaso de agua no es suficiente para calmar tu sed. Pero ese hombre anhelaba, aunque fuera tan solamente una gota de agua, y anhelando eso por toda una eternidad, y sin nadie que pudiera socorrerle y ayudarle en su desesperación. ¿Te imaginas, amado amigo, estar en el fuego del infierno por toda la eternidad? Ahora alguien pueda quizás estar pensando, bueno, ¿cómo puede Dios llamar a alguien para que arda en medio del fuego por toda la eternidad y no ser quemado? Humanamente hablando, eso tiene lógica, pero conociendo cómo es Dios, quien es el creador de todo lo que existe, aún del fuego, Él puede permitir que el fuego no te consuma y a la misma vez que el fuego sea insoportable.
Y digo esto, mis amados hermanos, porque Dios ya lo ha hecho en el pasado. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo capítulo 3? Dice la Biblia que Moisés levantó la vista y a lo lejos vio una zarza ardiendo, pero el arbusto no se consumía. Estaba en llamas, pero no se quemó. Otro ejemplo es el de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron arrojados a un horno de fuego y no se consumieron porque Dios los estaba guardando. En esta ocasión el fuego estaba obrando para bien y Dios tiene el poder para que eso sea así. Pero en el infierno es un fuego que tiene la capacidad de hacer que uno sufra sin ser consumido por el resto de la eternidad. Ahora escucha con mucha atención. ¿Dios quiere eso? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere Dios que tú vayas al infierno? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es el deseo grande de Él? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, mi amado amigo, el anhelo de Dios no es que la gente se pierda y que pasen toda la eternidad en tormento. Él no disfruta de esa idea. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todos sean salvos por medio de Él. Pero muchos van a ese lugar porque los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Han amado más los placeres de este mundo que a Cristo Jesús. La Biblia dice, ¿por qué aman ellos más las tinieblas? Porque sus obras son malas. Nuestras obras son malas y el rechazo al Hijo de Dios hace de que muchos vayan a ese lugar. Y Dios, como es un Dios santo y justo, Él tiene que castigar a todos aquellos que pisotean y rechazan a su Hijo Jesucristo. Pero Dios realmente quiere eso. Él quiere que tú seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Ahora, mientras nosotros pensamos en este hombre que fue a ese lugar horrible y terrible, un lugar de tormento, yo quiero ilustrar una de las peores cosas que este hombre tuvo que enfrentar. Dice el relato que él estaba consciente y capaz de recordar. Lucas capítulo 16, pero ahora el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué es lo que le dice Abraham? Acuérdate. Acuérdate, lo que nos lleva a pensar que en ese lugar de tormento, todos aquellos que vayan a ese lugar tendrán memoria. En el infierno la gente se acordará de lo que deberían haber hecho para bien y no lo hicieron. Allí te acordarás de que se te predicó el evangelio de Cristo y lo rechazaste. Quizás te burlaste del predicador, quizás te burlaste de los hermanos de la iglesia y aún así se te predicó el evangelio. Y esas palabras van a resonar en tus oídos. Te acordarás. Algo terrible que estaba pasando este hombre.
Es por eso, mi amado hermano y amigo, que debemos prestar mucha atención al Evangelio de la gracia de Dios. Dios nos dice que cuando escuchamos su Evangelio no debemos endurecer nuestro corazón. Cristo y su Evangelio es lo único que puede librarnos completamente de ese lugar de tormento. Y qué terrible también para todos aquellos que viven jugando al cristianismo, que en sus vidas no hay cambios ni frutos dignos de arrepentimiento, que les da igual conectarse o no a la red virtual de su iglesia, que en vez de estar en armonía con todos los hermanos de la iglesia, piden que se les dé de baja en los mensajes de texto. No quieren saber de lo que pasa con la iglesia, pero dicen que son cristianos. Qué terrible de aquellos que han gozado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero no han renunciado a sus deseos temporales de este mundo y viven pensando que van para el cielo cuando en realidad su forma de vida está mostrando todo lo contrario. Y saben, mis amados hermanos, lo terrible también de ese lugar es que las Escrituras nos enseñan que el infierno es un lugar de separación totalmente de nuestro Dios. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una vez que se termina nuestra vida aquí en la tierra, mi destino está establecido. Ya no se pueden hacer cambios. Si despierto en el tormento, ya no puedo cruzar al paraíso. Y si despierto en el paraíso, por supuesto que no querrás cruzarte al lugar de tormento. Eso es lo que dice el pasaje. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Te imaginas, mi amado hermano y amigo, pasar con el diablo por una eternidad y con sus demonios, con los fornicarios, con los idólatras, con los asesinos, con los hechiceros, con los pleitistas, con los envidiosos, para siempre? Creo que muchos no están preocupados pensando en la eternidad. Pero déjame darte un ejemplo. Supongamos que alguien ha hecho algo en esta vida, un crimen en el cual se le dio cadena perpetua, sin libertad condicional, el cual sabemos que terminará sus días en la cárcel. Esa persona está allí presa. Esa persona no tiene ninguna esperanza para salir de ese lugar. Pero mientras esta persona tenga vida, mientras esta persona se arrepiente delante de Dios, mientras esta persona pida perdón por sus pecados, aunque viva toda una vida encerrado en la cárcel, llegará un día en que pasará de esta vida, pero tendrá la esperanza de llegar al cielo, porque puso su mirada en el único que puede darle vida eterna, en Cristo Jesús. Pero todos aquellos que rechazan a su Hijo, todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús y a su Evangelio, no tienen esperanza. A muchas personas Dios les ha permitido vivir 70, 80, 90 años y nunca han levantado su vista al cielo para dar gracias al Creador, para reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Estas personas se perderán para siempre. Es por eso la urgencia de que atiendas al llamado del Evangelio. Pero ahora pasemos a la otra parte de este pasaje. Pensemos en Lázaro, que ahora se encuentra en un lugar mucho mejor. Pensemos en aquel que comía de las migajas que caían de la mesa de los ricos
y que los perros lamían sus llagas. Este hombre no tenía nada en esta vida, pero ahora lo vemos disfrutando de la belleza de un lugar llamado el cielo. ¿Cómo será el cielo? ¿Es el cielo un lugar hermoso? ¿Un lugar de descanso? ¿Alguna vez, hermano, te has cansado? ¿Te sientes tan cansado que necesitas sentarte? ¿Quieres un tiempo de calma? ¿Quieres relajarte? Y te sientas muy bien cuando eso pasa. Pero eso no es nada comparable con el descanso espiritual del cielo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 9, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un descanso para el pueblo de Dios. ¿Descansar de qué? Descansar de nuestros trabajos. Descansar de la lucha contra el pecado y Satanás. Todo eso dejará de existir. Descansar en el sentido de que estamos en la seguridad y en el refugio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Descansar de nuestras preocupaciones y nuestras cargas. Mi amado hermano y amigo, el verdadero descanso solo se puede encontrar en ese lugar donde está Dios, llamado cielo, donde mora Dios. Cuando pensamos en el cielo, también nos damos cuenta de esto. En el cielo, allí hay ausencia del mal. Es una de las cosas que hace maravilloso al cielo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que el Señor Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Saben que cuando pienso en este verso y pienso en muchas cosas que ya no existirán, la ausencia de las lágrimas, eso hace del cielo un lugar maravilloso. Aquí en la tierra todos lloramos, aquí todos sufrimos y todo eso causa grande tristeza. Pero piensa que todas estas cosas ya no estarán allí en el cielo. Allí no habrá más lágrimas. Dios limpiará cada lágrima de nuestros ojos. Cuando nuestros niños estaban pequeños, cuando ellos se caían, cuando ellos se lastimaban con un pequeño rasguño, nosotros corríamos y los abrazábamos, nosotros secábamos sus lágrimas y lo hacíamos con gran ternura y con gran cariño. Ese es un pequeño cuadro del cuidado de Dios con sus hijos. El pasaje no dice que vamos a llorar. El pasaje dice de que ya no habrá más llanto ni más clamor. No habrá más muerte. Nunca tendrás que llorar. Nunca tendrás que ir a un funeral. No hay dolor. Nunca tendrás que estar triste, porque todas las cosas anteriores han desaparecido. Y qué maravilloso, hermanos, será el cielo. Esas cosas que rompen el corazón, esas cosas que nos traen tristeza y dificultad, en el cielo esas cosas ya no estarán. Pero ¿qué más encontramos en el cielo? Mi amado hermano y amigo, y esto es lo mejor de todo. Puedes olvidar todo este discurso que he hablado, pero no te olvides de lo que voy a decir en este momento. Lo que hace grande al cielo, lo grandioso del cielo es que Dios está allí y le veremos cara a cara tal como Él es. Sí, la Biblia habla de que allí hay una ciudad que tiene calle de oro. Sus puertas son de piedras preciosas. Un río sale de la ciudad y es como cristal. Y un árbol en medio de ella, el cual es el árbol de la vida, lo cual representa a Cristo. Todas estas cosas son preciosas, todas estas cosas están allí, pero lo precioso del cielo es que Dios mismo está allí. Eso es lo que hace deseable al cielo, porque Dios está allí. Es por eso que en una ocasión Cristo dijo, cuando oren así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su santidad está allí. La fuente de todo su amor está allí. El Dios de luz está allí. El Dios que es bueno y misericordioso está allí. Y nosotros contemplaremos su gloria. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él deseaba, anhelaba estar con Dios. Por eso también decía en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, tenemos aflicción en esta tierra, pero no es nada comparable con lo que se manifestará allá en el cielo. El cielo, hermanos, lo valdrá todo. Los sufrimientos que enfrentamos, las pruebas, las tribulaciones, las preocupaciones de este mundo, la ansiedad que todos tenemos, no son nada con lo maravilloso que es el cielo. La enfermedad, el pecado, el dolor, las luchas de todos los días. Vale la pena, hermanos, vivir para Dios para llegar a ese lugar. Es por eso, mi amado amigo, que si tú lees la Biblia y obedeces lo que está escrito y te conviertes de tus malos caminos y permaneces fiel hasta la muerte, tendrás un espacio en el cielo. Es por eso que Cristo dijo, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 3, 2 y 3. Pero si sigues en el camino del pecado y una vida de inmoralidad e impiedad y permaneces en ese estilo de vida, estarás perdido para siempre. Porque después de esta vida no hay una segunda oportunidad. Es por eso que en esa parábola se nos dice, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. La ley y los escritos que hablaban de Cristo, hablaban de la escritura, la cual es la verdad. A ellos tienen. Es por eso que debemos creer el mensaje de Dios escrito en su palabra y debemos obedecerlo. Mi hermano y amigo, considera seriamente tu estado eterno, dónde pasarás la eternidad. Quizás no estás seguro. Pero si conoces la verdad de Dios revelada en su palabra, la cual es verdad, Él te hará libre de todos tus pecados. Reconoce que tú tienes pecados delante de Dios y que necesitan ser perdonados por Dios. Reconoce que le has ofendido y que necesitas urgentemente el perdón de nuestro Dios. No tienes un segundo chance. Aquí en la tierra, mientras estés con vida, es el único chance que tienes para prepararte para la eternidad. Ven a Cristo y en Él encontrarás la vida eterna. Vamos a tratar de hacernos la idea en este momento, al estar allí en su casa, adorándole y bendiciendo su nombre, porque Él es santo, porque Él es bendito. Santo, santo, santo eres, Señor. No hay nadie como tú.